Izan dira ere, erabaki asko, txikiak, baino garrantzi handikoak egunero hartu direnak, eta baita ere, hiriaren egoerari eta hiriaren perfil propioari ere egokitu zaienak. Aipatu da lagunkate ekintza adibidez, Maria Cristina Hotela osasun zentro bilakatu zen, Atanon sekulako lana eginda, edo beste arlo batzuetan, nire aipatzearen, deka etxean bezalako programak ere martxan jarri dira. Udalonek egunean zeukan informazioarekin eta egunean zegoen egoerarekin joan da pixkanaka erabakiak hartzen. En concreto, se prohíbe, por un lado, la implantación de nuevos usos de alojamientos hoteleros en cualquiera de sus modalidades, hoteles, hostales, hoteles, residencias, hoteles, albergues, apartoteles, etcétera, afectando de forma completa como parcial a una edificación y, por otro, el uso de las viviendas para alojamientos turísticos, afectando asimismo tanto de forma parcial por habitación como de forma total, vivienda completa, a la unidad de vivienda, incluido el uso de pensiones como asimilado al de uso de vivienda. Todo ello en las plantas altas de las edificaciones existentes y o futuras correspondientes a las referidas parcelas clasificadas pormenorizadamente como A10 residencial de casco antiguo. Lo que hemos aprendido en estos 2 meses en el Gobierno es que necesitamos rapidez en la toma de las decisiones, que necesitamos también flexibilidad en los procedimientos administrativos para poder llevar a cabo y ejecutar las decisiones que se han tomado y que necesitamos también concreción en las temáticas, saber centrar y concentrar, poner la diana en los temas que son urgentes, en los que necesitan solución ya. Nosotros lo que hemos apostado desde el Partido Nacionalista Vasco y también desde el Gobierno es por la creación de una serie de grupos de trabajo que sí creemos que se ciñen a las temáticas o a unas temáticas concretas. Temáticas que voy a citar por si hay ciudadanos interesados en conocerlas, que son movilidad, deportes y playas, finanzas y economía, cultura, acción social y redes comunitarias. Estos son los 5 grupos que proponemos. Grupos que sí que están centrados en necesidades, sí que están que responden a la urgencia de la situación y que en la que nos podamos encontrar en el futuro. Y otra cosa es, como consecuencia de los efectos de esta pandemia, cuáles son las cuestiones que como ciudadanos tenemos que replantear. Esa es otra cosa. Y yo ahí no tengo ningún inconveniente en hablar con el que tenga que hablar para plantearlo como lo tengamos que plantear. Lo que me molesta cuando se hacen estas propuestas, acusándonos de que no queremos compartir con nadie, es que obvian ustedes que este ayuntamiento tiene consejos sectoriales, en los que participan agentes a los que debemos un respeto, que desembocan en un consejo social con sus representantes al que creo que debemos respeto, igual que asociaciones vecinales que también desembocan en un consejo social al que debemos respeto. Para mí la prioridad es activar todos esos foros que existen para ponerlos a hablar de esto, porque vamos a tener que hablar de esto durante mucho tiempo, sin ningún género de dudas. Ha marcado nuestras agendas, nos ha cambiado el guión como ciudad, en eso estamos de acuerdo. Hemos hecho restricción, hemos ampliado carriles bicis con el ejemplo de la avenida que tampoco les ha gustado, hemos reducido, que nos pide reducir velocidad en las calles, lo hemos hecho, o sea, hemos hecho unas cuantas cosas. ¿Que les parecen pocas? Bueno, a eso igual podríamos entrar a debatir, hay que hacer más, tenemos más en cartera, se están analizando muchos barrios y haremos más. Pero, hombre, yo creo que por lo menos es de justicia reconocer que las que hemos hecho están bien. Si tanto les gusta y por las intervenciones se mezcla mucho el corto plazo ahora con el largo plazo y tanto creen en todas esas acciones futuras que muchas ciudades van a hacer, créanse en el plan que está trabajando este Gobierno de cuando entre el topo a funcionar, esa ciudad futura que va a ser mucho más peatonal, mucho más bici y mucho más amable, en la que hemos venido insistiendo, hablando y en la que trabajaremos. Zer egin behar dugun, zeintzuk diren gure marra gorriak hemendik aurrera, sortzaileei laguntzak ematea, Santelmoko fondoak mantentzea, liburu ektegietako fondoak mantentzea adibidez, zerbitzuak eskaintzen jarraitzea, hor dauzkagu gure indarguneak, hori da indartu behar duguna edo babestu behar duguna, eta uste dugu hortik jo behar duela gure egitekoa behintzat erakundearen baitan, ezta.
Donostia Kulturak egiten duena aurrez aurretiko kultura da, eskaintza da, zuzenekoa, eta hori da guk bermatu behar duguna. Adibidez, datorren astean bertan liburutegi eta museo irekierarekin, eta albalin badugu ere ekainean zehar, albezain pronto programazioaren berrezartze horrekin, eta digitalak hor jokatu behar duen papera importantea da, baina beti ere posizionatzeko orduan edo publiko gehiagora iristerako orduan. Ze ulertzen dut ere gure egin beharra publikoan dagoela topaguneak, topalekuak sortzeko esfortzu horretan. Estamos ahora en la revisión del PEPU. Las alegaciones, el periodo de alegaciones concluye, si no me equivoco, el 25 de junio y ahí debatiremos, y lo debatiremos aquí. Para eso estamos en el salón de plenos, ¿no? Entonces yo creo que es el momento, pero no era el momento de instar al gobierno municipal, sino que es una decisión que habrá que tomar entre todos. Y en cuanto también a la reflexión que ha hecho en qué uso se le va a dar, pues desde luego con el grado B, pues yo creo que complicado lo vamos a tener, ¿eh? Entonces, bueno, como bien hemos dicho siempre, nosotros seguiremos manteniendo conversaciones con la empresa SADE para poder darle una solución, espero que entre todos, satisfactoria al edificio, que es lo que venimos buscando desde hace ya 30 años. Yo creo que hemos pasado con este tema a todos los grupos de la oposición, menos creo que no existía todavía Podemos. No hemos sabido darlo, estamos en ello y desde luego no vamos a cejar en el empeño. Eso desde luego también se lo aseguro. Hemos acogido, sí, a personas de Hernani, Astigarraga, Ordizia, Oyarzún, y sabemos que 20 municipios se han puesto en contacto preguntando a dónde podían enviar la única persona que dormía en la calle en su ámbito municipal. Guk lanean jarraituko dugu, eta orain arte ez genituen baliabideak sortuko ditugu, eta segurazko honetaz lantaldean hitz egingo dugu. En una situación económica complicadísima, este equipo de gobierno va a seguir trabajando para cumplir la cartera de servicios. Nik eredu komunitarioen aldeko apustu egiten dut, baita ere, eta nabarmen, hiri honen zahartze prozesuaren baitan. Eta uste dut hor esperientzia dexente izan dugu da, gainera azkeneko urte hauetan, eta hori ere aipatu nahi nuen nabardura bezeda, ez? Pentsatzen dut zuetako batzuek ezagutzen dezute da, egian aurrera eramantzan edekadeak proiektua, ez? Neri iruditzen zait, seguru aski, udadonek daukan proiekturik poditenetakoa. Askotan ez da ikusgarrienetakoa izaten, baina poditenetakoa da. Ez noda sortzen diran, sare horiek, ez? Komunitate sare horiek, elkarren artean laguntzen direnak, elkarren artean zaintzen direnak, ez? Hori egiten ez badin badugu, egia esan nahiko zaila izango da aurrean ditugun zenbait erronkei aurre egitea, ez? Eta horredako gauzak dantzea eta horredako gauzetan pausoak ematea, nik uste batzen gaituen zerbait bade da, eta saiatu beharko ginateke da hori egiten.